En estos días Montevideo está siendo sede de uno de los foros sobre salud más importantes del mundo. Desde el miércoles y hasta hoy se desarrolla la conferencia de la Organización Mundial de la Salud sobre enfermedades no transmisibles, centrada en un problema sanitario que cada año provoca 40 millones de muertos. 4 presidentes, 30 ministros de salud y 500 personas provenientes de 94 países participan de este encuentro que ha alterado por completo el tránsito en la zona céntrica de la capital. El Congreso, además, ocupa en estos días buena parte de la agenda del presidente Tabaré Vázquez. Esta conferencia no es un congreso médico, es mucho más que eso. Es la conjunción de voluntades, compromisos y convicciones para trabajar sobre una de las pandemias más terribles que ha sufrido la humanidad en toda su historia, como son precisamente estas enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Para qué sirve una instancia como esta? ¿Qué impacto tiene en el combate de estas enfermedades? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con la doctora Adriana Blanco, jefa de la Unidad de Factores de Riesgo y Nutrición de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Doctora Blanco, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, muchísimas gracias a ustedes. Una primera aclaración, usted desempeña este cargo en la OPS y es uruguaya. Exactamente. Pero está radicada en Washington. En Washington hace 11 años, sí. Romina, vamos contigo y la primera pregunta. Bueno, doctora, quizás vale la pena definir, ¿no? ¿Qué es una enfermedad no transmisible? ¿Alcanza con decir que es una enfermedad no contagiosa o no infecciosa? Sí, en parte sí, y además que es una enfermedad de curso crónico, ¿no? Digamos que son enfermedades que duran mucho tiempo en la vida de las personas. Las enfermedades no transmisibles, la gente erróneamente piensa que son la consecuencia inevitable del envejecimiento, y no es cierto. Ese es un punto importante, vamos a aclararlo. Claro, porque eso, si son una consecuencia inevitable del envejecimiento, bueno, no nos tenemos que preocupar por ellas porque van a venir, hagamos o no hagamos nada. Y como decía, esto no es cierto, el envejecimiento puede ser totalmente saludable. Esto es la consecuencia de determinados estilos de vida, lamentablemente son enfermedades, nosotros decimos, hechas por el hombre, no son hechas por agentes, por virus, por bacterias, ¿no? Ejemplos, veamos ejemplos. Perfectamente, el tema de consumo de tabaco que lleva a enfermedades como el cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, consumo de dieta no saludable, sumado además a inactividad física que lleva a obesidad, que lleva a diabetes. Entonces, obviamente, todos estos son resultados de estilos de vida que han ido cambiando como consecuencia de la urbanización, de la globalización, de los cambios de los patrones alimentarios de las personas que han cambiado de los patrones habituales de cocina, hecha a mano, digamos, en las casas, de comprar cosas prontas para comer, prontas para cocinar, prontas para calentar, ¿no? Pero ¿no hay también factores genéticos a veces? Hay factores genéticos, pero los factores genéticos están amplificados por todos estos estilos de vida. Si usted tiene gran carga genética para tener hipertensión y no consume sal o consume muy baja cantidad de sal, o bien logrará no tener la enfermedad, o bien logrará por lo menos que la enfermedad aparezca más tarde en la vida o que por lo menos se controle más fácil. ¿Y el cáncer? El cáncer es multifactorial. A veces es muy difícil adjudicarle. Nosotros sabemos, por ejemplo, qué porcentaje puede corresponder al tabaco, qué porcentaje puede corresponder a la obesidad. Obviamente hay algunos cánceres que están determinados genéticamente. Esos no tienen lamentablemente chance. Hay algunas formas de cáncer de mama, de cáncer de colon, que bueno, el que tiene los genes que le corresponden, lamentablemente no va a tener otra opción, va a desarrollar el cáncer con casi seguridad. Pero hay muchos otros cánceres que son prevenibles. La mayoría de los cánceres son prevenibles. Pero en esta lista, por ejemplo, figura también el Alzheimer. Bueno, el Alzheimer es una enfermedad, nosotros no la estamos considerando en esta conferencia específicamente, y me llevo un poquito a cómo empezó esto. Esto empezó en el año 2011 con la reunión de las Naciones Unidas, donde se trató por segunda vez un tema de salud. La primera vez había sido alrededor del 2000 con el tema del VIH-Sida, y ahora en el 2011 fue con las enfermedades no transmisibles. Y lo que se acordó en aquel momento era, bueno, las enfermedades no transmisibles son una gran amplia variedad de enfermedades. Entonces vamos a centrarnos en las que tienen la mayor mortalidad. Y ahí se decidió lo que se llama el 4x4. 4 enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas, cáncer
cáncer y diabetes, y 4 factores de riesgo: uso de tabaco, uso nocivo de alcohol, dieta no saludable e insuficiente actividad física. El Alzheimer también es una enfermedad que se considera dentro de las enfermedades crónicas, pero en este momento no está siendo el foco de lo que estamos trabajando. Bien, entonces usted subrayaba eso. Casi todas estas, en las 4 que mencionó, son evitables. Sí. Lo cual quiere decir que estamos pagando un precio de mortalidad que perfectamente podríamos estar evitándonos. Romina. Y si hablamos de este tema quizás más globalmente o como política pública, política de Estado, a ver, ¿cuán grave es el problema de las enfermedades no transmisibles en el mundo? En la apertura del Congreso veía que el director general de la OMS habló de una epidemia que está materializándose ante nuestros ojos como una historia de horror. ¿Qué tan preocupados tenemos que estar? ¿Hay más casos de enfermedades no transmisibles hoy que hace unos años atrás? Sí. Obviamente las enfermedades no transmisibles están aumentando como consecuencia de estos estilos de vida distintos que estamos llevando. Creo que además en este momento lo que se está haciendo es ponerlas un poco sobre la mesa, porque hasta ahora siempre las epidemias son lo que llaman más la atención. Porque claro, la epidemia tiene una relación causal muy clara. Alguien se enferma de una enfermedad, cursa la enfermedad, se muere o se salva. Esa es la evolución, no hay duda. Se murió de dengue, ¿no? Se murió de tuberculosis. En este caso son enfermedades que tienen un periodo de latencia larga para aparecer. Uno fuma hoy y fuma durante 10 años, pero el cáncer de pulmón lo va a tener dentro de 20. Uno come mal, no hace ejercicio y la diabetes va a aparecer dentro de 10. Entonces, como son enfermedades que tienen latencia y que son multicausales además, porque es una conjunción de cosas que pasan, es muy difícil que la gente o que los gobiernos tomen conciencia de que este es un problema. Y para los gobiernos además hay un problema. Las acciones que se tomen hoy no van a dar fruto mañana. Van a dar fruto dentro de varios años, porque como decimos, ahí está esta latencia. Y eso es un problema también de que muchas veces se trata de hacer actividades que tengan frutos durante los periodos de los gobiernos, ¿no? O sea, en realidad se podría tener más el concepto de legado y pensar que uno deja algo hecho para dentro de 20 años, pero no funciona mucho así. Pero llama la atención la terminología, esta que recién estaba citando Romina de ese discurso, ¿no? Una epidemia que está materializándose ante nuestros ojos como una historia de horror. Y si el 80% de las muertes en el mundo son muertes por enfermedades no transmisibles, y estamos diciendo que la mayoría de las enfermedades no transmisibles son prevenibles, estamos diciendo que el 80% de las personas que se mueren podrían no morirse. Yo creo que eso amerita la terminología, digo, ¿no? Y estamos hablando solo de muertes. Solo de muertes, más todo. Después está la otra posibilidad. Ese es el puntito la de tener que encarar el tratamiento de esas enfermedades. Definitivamente. Ese es el punto, el pico del iceberg, digamos, ¿no? Porque esta gente se murió. Pero después hay una carga que realmente va a ser insostenible para los sistemas de salud. Y, por ejemplo, nosotros en OPS estamos promoviendo la cobertura universal y el acceso universal a la salud. No hay sistema, no hay país, por rico que sea, que pueda tolerar el aumento de los costos que se va a ir dando en la medida que van a aparecer más y más enfermos que hay que tratar. Entonces, los tratamientos... Hay un factor que hay que agregar. El aumento de la expectativa de vida, ¿no? Claro, claro. Entonces, estas pacientes van a estar tratados durante muchísimos años y muchas veces con tratamientos muy caros, tratamientos de diálisis, tratamientos de revascularización cardiovascular, digo. Entonces, realmente, si acá no empezamos por la prevención, obviamente hay que tratar los pacientes que ya están enfermos, ¿no? Esa parte no se puede negar, hay que reestructurar los sistemas de salud para que puedan tratar efectivamente a estos pacientes, pero la prevención es lo único que va a cerrar, digamos, la canilla de entrada, ¿no? ¿Y cómo se explica de alguna forma esto que decíamos, esta epidemia y este problema que se ha incrementado en los últimos años, con lo que es quizás una mayor conciencia que hemos adquirido acá en Uruguay, por lo menos en los últimos años, de, bueno, tratar de comer mejor, ir a los alimentos más saludables, hacer más deporte? Quizás si uno mira, no sé, solo la actividad que hay en la Rambla hoy en día no es la misma que había hace 10 o 15 años atrás, ¿no? Por ejemplo, las movidas de las corridas, eso por citar un ejemplo, ¿no? Pero lamentablemente todavía, como región, por ejemplo, somos la región más obesa y más sedentaria de todas las regiones del mundo. Entonces sí, empieza a haber una mayor conciencia. Conciencia no quiere decir que la gente haga las cosas, a veces uno tiene conciencia y lamentablemente no lo hace. Y además lo más grave es que los entornos... Peor. Encima tiene el sentimiento de culpa, el complejo de culpa. Los entornos muchas veces no facilitan esto. Entonces, esto es lo que nosotros pensamos que tiene que hacerse con la regulación. Hacer que la elección más saludable sea la elección más fácil, no la más difícil. De eso vamos a hablar enseguida. Pero quizás antes venga la pregunta de ¿por qué un congreso? ¿Para qué sirve un congreso de este tipo como el que está desarrollándose en Montevideo? Sirve para
dos cosas creo que grandes, digo, ¿no? Uno, aumentar la conciencia de los decisores. Y eso es importante, porque acá hay que tener, la mayoría de las medidas que hay que hacer requieren mayormente de voluntad política. Muchas de ellas no requieren grandes inversiones, lo que requieren es voluntad política. Entonces, poner esto sobre la mesa en un lugar donde vienen presidentes, donde vienen ministros, como que, digamos, revaloriza el tema en esto. Y por otra parte, también en ese mismo nivel mostrarle que tenemos compromisos acordados al año 2025 de disminuir 1/4 la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles, y los países no van bien en ese camino de alcanzar esto. Entonces, si esto no solamente se hace, pero se acelera, no se van a lograr llegar a las metas. ¿Y por qué Uruguay? ¿Es solo por el renombre quizás que adquirió el país con la política antitabaco, o hay algo más? No, yo creo que Uruguay no solamente está avanzado en la política antitabaco. Uruguay es un país que en general tiene un avance en muchas áreas del tema de salud en lo que tiene que ver con enfermedades no transmisibles. No tiene todo hecho, por supuesto. Las políticas de tabaco pesaron, obviamente, porque además tabaco es uno de los factores principales para llegar a tener estas disminuciones de mortalidad. Pero yo creo que Uruguay ha sido un líder en varias cosas, y lo sigue siendo, en la parte de cobertura universal. Está trabajando ahora en el área de alimentos, ha trabajado en el tema de inactividad física, como tú decías, con este mobiliario que se ha puesto. Acaban de salir están saliendo unas guías de actividad física del ministerio. Hubo unas guías de alimentación que salieron en diciembre del año pasado. Entonces, hay muchas razones por las cuales Uruguay es un líder. ¿Y cuánto incide el hecho de tener un presidente médico? Bueno, incide, pero no todos los presidentes médicos toman el tema de la salud tan en serio, felizmente el doctor Vázquez ha tomado este tema, y yo que tengo antecedentes de haber trabajado en el tema de tabaco anteriormente cuando estaba en el país, puedo decir que realmente cuando él toma un tema en serio, el tema avanza, ¿no? La conferencia de la Organización Mundial de la Salud sobre enfermedades no transmisibles, esta que viene desarrollándose en Montevideo, ese es el tema sobre el cual estamos conversando con la doctora Adriana Blanco de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. ¿Romina? Doctora, vayamos a los objetivos un poco del Congreso. El miércoles en el Congreso se aprobó lo que se denominó una hoja de ruta del combate contra las enfermedades no transmisibles, ¿no? ¿Qué es este documento? Leo el primer punto, quizás para que tengan los oyentes alguna idea. Dice: nosotros, jefes de Estado y de Gobierno, ministros y representantes estatales y gubernamentales que participamos en esta conferencia, nos hemos reunido para reafirmar nuestro compromiso de emprender acciones audaces y acelerar el progreso para, de aquí a 2030, reducir en 1/3 la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles, en consonancia con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. ¿Qué buscan concretamente con este documento? Bueno, básicamente lo que dice la primera frase es: reafirman su compromiso. Esto, vuelvo a decir, reafirma el compromiso hecho en el 2011 en la Asamblea de las Naciones Unidas, y lo que fundamentalmente creo que agrega en este momento es dos cosas. Uno, el énfasis en la necesidad de una política coherente entre los distintos sectores del gobierno y con sectores privados y con la sociedad civil, porque estas políticas no son solamente políticas que tengan que ver con los ministerios de salud. Son políticas que no se pueden llevar adelante si los otros ministerios y otras partes de la sociedad, como decía, el sector privado, sociedad civil, no colaboran. Por ejemplo, políticas fiscales no están en la mano de los ministerios de salud. En el tema de agricultura, todo el tema de, ver cómo vamos a hacer que haya alimentación saludable, que esté más favorecida, digamos, que el cultivo de otras cosas. Todo esto tiene que ver con otros ministerios que no son solamente el de salud. ¿Y puede traducirse en cosas concretas más allá de esto que puede ser declarativo? Digo, ¿están manejando, por ejemplo, políticas concretas a llevar a cabo? Sí, eso está dentro del Plan de Acción Global de la OMS. Se definieron lo que se llaman en inglés Best Buy. No tiene traducción al español, pero en realidad son medidas muy eficaces, que son además muy costo efectivas y que pueden ser implementadas en países aún con recursos limitados. Y básicamente son las medidas regulatorias de tabaco, medidas regulatorias en el caso de alimentación, medidas regulatorias para alcohol. Son todas medidas que tienen que ver con la regulación. En tabaco, lo que, por ejemplo, Uruguay ya hizo: ambientes libres de humo, las advertencias sanitarias grandes de por lo menos el 50% o empaquetado genérico.
la prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio y los impuestos al tabaco. Lo mismo en el caso de las alimentos, el tema de la reducción del consumo de sal, reducción de las grasas trans y como otras recomendaciones que todavía no se hizo un análisis de costo-efectividad, pero que están recomendadas, los impuestos a las bebidas azucaradas, el etiquetado de los alimentos. Entonces, todas estas son medidas bien concretas que los países tienen que hacer. Ahora, en la segunda parte de la entrevista vamos a tratar de explorar en algunos de esos puntos, pero la Asamblea General de las Naciones Unidas de septiembre del año que viene va a abordar este documento, justamente. Exactamente. Esto es, digamos, como una preparación para esa asamblea donde en realidad lo que se va a hacer es prestar cuentas, digamos, de los indicadores, o sea, todas estas regulaciones que debieron haberse aplicado, cómo están los países. Entonces los países ahí van a ver cuánto han avanzado en relación a las metas que se propusieron. Hay que acelerar el avance, esa es una cosa que queda clara y por eso esta reunión, digo, ¿no? Es porque no solamente hay que implementar, sino hay que implementar rápido. O sea, la reunión de la Asamblea General del año que viene va a ser para pasar raya o también para tomar nuevas resoluciones. A ver, supongo que una vez que se pase a raya y se vea cuál es la situación, se tomarán algunas decisiones de cómo llegar al 2025 y al 2030, ¿no? Que son las metas que hay en este momento. Supongo yo que eso va a ser necesario en ese momento. Enseguida retomamos la entrevista con la doctora Adriana Blanco y vamos a dar cabida también a algunas de las preguntas que han llegado de la audiencia. Desde el miércoles y hasta hoy, Montevideo es sede de la conferencia de la Organización Mundial de la Salud sobre enfermedades no transmisibles. Este concepto, el de las enfermedades no transmisibles que preocupa a la comunidad internacional, no está del todo presente en la cabeza de nosotros, ¿no? No lo tenemos en nuestro análisis, en nuestra reflexión. Quizás justamente vale la pena aprovechar esta oportunidad para sumergirnos en él. Es lo que estamos haciendo. Ese es el tema de la entrevista central de hoy con la doctora Adriana Blanco, que es jefa de la Unidad de Factores de Riesgo y Nutrición de la Organización Panamericana de la Salud y que está participando de este encuentro. Doctora Blanco, puede ser que algunos oyentes se enganchen en este momento. Repetimos entonces una definición rápida de lo que son las enfermedades no transmisibles. Sí, son enfermedades que no se contagian, no están creadas por un virus, una bacteria y que tienen un curso crónico en general en la vida de las personas. Y ustedes en la Organización Mundial de la Salud, OPS, han decidido centrarse en algunas en particular. Claro, la decisión que se tomó fue en el año 2011, como decía anteriormente, en la reunión de las Naciones Unidas, cuando se tomó este tema con los jefes de Estado, fue centrarse en las 4 enfermedades no transmisibles que producen la mayor mortalidad, enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas, cáncer y diabetes, y en los 4 factores de riesgo que les son comunes, tabaco, alcohol, dieta no saludable e inactividad física. Hay recomendaciones, la propia OMS ha preparado una serie de recomendaciones. ¿Cuándo? ¿Desde cuándo están vigentes? Bueno, a partir del 2011 estuvo el mandato de la OMS de implementar, digamos, la declaración política que se hizo en ese momento y en el 2013 la Asamblea Mundial de la Salud aprobó un plan mundial para prevención y control de las enfermedades no transmisibles. En ese plan hay un anexo donde están definidas estas Best Buy, que en realidad son medidas que son muy efectivas, que son costo efectivas y que pueden ser implementadas aún en situaciones o en países de bajos recursos. Romina. Vayamos a eso, a ver, dentro de lo que son las recomendaciones que hacen, por ejemplo, para uno de los elementos importantes, el tabaco. Aquí, el Poder Ejecutivo, además de la prohibición que existe para fumar en espacios cerrados desde 2006, anunció también un proyecto que incluye el empaquetado plano de cajillas de cigarrillos y la prohibición de fumar a menos de 200 metros de centros escolares y hospitales. Y por otro lado, el Ministerio de Salud Pública ya tiene también preparado el decreto de ley que prohíbe el uso del cigarrillo electrónico, por ejemplo, en espacios cerrados. ¿Qué más queda por hacer en este campo? ¿Hasta qué punto pretende que se pueda llegar la OMS? ¿Hasta qué otra etapa
siguiente nos quedaría? Bueno, por ejemplo, la etapa del etiquetado, del empaquetado plano, yo creo que va a ser muy importante. El empaquetado realmente es el último recurso que le queda a la industria cuando hay prohibiciones totales de publicidad, promoción y patrocinio para promocionar de alguna forma sus productos. Así que hay cajillas, por ejemplo, largas y finitas, manejando el concepto de delgadez, que están dirigidas a las mujeres, por ejemplo, o los colores o lo que sea. Entonces, el empaquetado plano, al hacer que todas las cajetillas sean del mismo color, elimina esa posibilidad. En el caso de Uruguay, además, va a ser realmente importante porque Uruguay ya tiene prohibidas las variantes. Entonces tampoco hay la posibilidad, por ejemplo, de que haya el engaño al consumidor pensando que un producto es menos nocivo que los otros, poniéndole, por ejemplo, el nombre de la marca con una variante de color escrita. Bueno, acá no se permiten las variantes, así que realmente no hay forma de que se haga ningún juego con las cajetillas. Entonces creo que eso va a ser importante. Otras medidas están en el... Ahora se va a lo que se llama empaquetado plano. Exactamente, genérico, sencillo. Genérico, nada de difusión de la marca, de destaque de la marca o del producto. Que es simplemente el nombre. Claro, todas las cajetillas son iguales, son de un color que es como un verde amarronado, una cosa así, en general el que se usa. Y tiene solamente una pequeña parte en el frente y arriba, creo que es de la cajetilla, donde dice la marca. En algunos países se permite la variante. Por ejemplo, Australia todavía permite la variante. En este país no se va a permitir la variante porque las variantes están prohibidas. Así que solamente diría la marca comercial del cigarrillo. Y tiene además la advertencia sanitaria. O sea, va a seguir teniendo advertencias sanitarias que en general en el empaquetado plano son grandes. Por ejemplo, en el caso de Australia cubren, creo que en el total de la superficie casi el 95% de la superficie. Y una vez que apliquemos esta medida que ya está enunciada por parte del gobierno, ¿qué más quedaría? Por ejemplo, no sé, ¿qué otro? Regulación del producto mismo. Creo que ahí todavía quedan. Por ejemplo, el producto se le agregan algunas sustancias, aditivos, que tienen, por ejemplo, el fin de hacerlo más aceptable, hacerlo menos, quitarle, digamos, lo áspero del sabor del tabaco y por lo tanto hacerlo más fácil para las personas que comienzan a fumar. Un ejemplo de todo, el mentol, ¿no? Mucha gente, si no fumara un cigarrillo mentolado, no fumaría porque no toleraría ese gusto, esa sensación áspera que tiene el tabaco. Otra cosa es, acá no tengo claro si lo hacen, pero hay lugares donde le agregan, por ejemplo, bueno, acá sí, están las cápsulas de sabor, por ejemplo, ¿no? Entonces uno puede tomar un cigarrillo que si lo aprieta de un lado le da sabor mentolado, lo aprieta del otro le da sabor cherry, creo que es, no sé, una cosa así. Entonces todas esas cosas están hechas primero para un público etario joven, digo, no están hechos para el fumador habitual y que ya fuma hace 50 años, y para las personas que empiezan, porque como que es cool, ¿no? Empezar con esos cigarritos que uno puede apretarlo y cambiarle el sabor. Y un paso más desde el lado de la OMS puede ser que fije como política, bueno, directamente ya pensar en algún momento en la prohibición de su consumo, del consumo de tabaco. Primera cosa, la OMS, el tabaco tiene un convenio marco que es legalmente vinculante y tiene su organismo de gobierno, es la Conferencia de las Partes. Por lo tanto, nosotros como OMS o OPS somos solo un asistente técnico, digamos. Nosotros ayudamos a los países a cumplir lo que tienen que cumplir, pero los que deciden son ellos en la Conferencia de las Partes. O sea que nosotros no podemos como organismo decirle tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. La prohibición no funciona, estamos viniendo de vuelta, revisando en muchos países, y bueno, en este caso, en este país ya se cambió, sobre qué hacer con algunas de las drogas ilícitas. Hacer una prohibición de algo que es adictivo realmente es crear un mercado negro del mismo. Lo que se busca es llegar a una prevalencia menor del 5%. Eso es lo que se define como el final de juego, digamos, para el tabaco cuando la prevalencia sea menor del 5. Sigamos avanzando. Entonces, en este terreno de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, a propósito de las enfermedades no transmisibles, por un lado está el fortalecimiento de los sistemas de salud para tratar a las personas que ya han enfermado, ya tienen enfermedades no transmisibles. Y por otro, la prevención de factores de riesgo, básicamente con medidas de corte regulatorio. Recién nos deteníamos en el caso del tabaco. ¿Podemos pasar, Romina, a los alimentos no saludables? Sí, a ver, también ahí están estas medidas de corte regulatorio que sobre todo están en lo que tiene que ver con el etiquetado de alimentos no saludables, ¿no? Aquí en nuestro país se está armando toda una polémica, por ejemplo, con lo que es la Cámara de Industria, que rechaza las advertencias que son octogonales que el gobierno, pretende instrumentar por decreto, aparentemente. Este es el mismo sistema que se utiliza en Chile, ¿no? ¿Podemos explicarlo exactamente en qué consiste y cómo funciona? Sí. El sistema implica que se van a poner un octógono negro con las palabras alto en el caso de Chile, creo que acá va a ser excesivo en, pero que bueno, que
el tema es, esto tiene mucho de 3 nutrientes críticos: sal, azúcar y grasas. Y dentro de grasas son grasas saturadas y grasas trans. Y también un octógono por calorías. Entonces, lo que uno va a ver es en el frente del etiquetado, en el frente del paquete, cuando uno va a la góndola, no precisa tomarlo el paquete ni nada, va a ver si tiene 1, 2, 3, 4 o ninguno de estos octógonos. ¿Cuál es el beneficio de esto? Es algo visual que en un minuto, desde un niño de 5 años hasta una persona que tiene problema de vista o una persona con baja educación, pueden rápidamente interpretar sin necesidad de hacer ningún tipo de interpretación cognitiva de qué es lo que esos signos quieren decir. En Chile ya se está aplicando desde el año pasado, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y qué resultados ha dado? Lo que se ha visto es que más del 90% de las personas dicen que toman en cuenta estas advertencias cuando van a tomar una decisión de compra. Y otra cosa que es buena que ha habido es que entre un 17 y un 18% de los productos han sido reformulados para evitar tener estas etiquetas. Entonces, esto habla de que... Puede directamente no tener, obviamente, etiqueta al alimento. Por supuesto. Esos son los que deberíamos consumir. O en mayor cantidad, por lo menos. Por supuesto. O las que no tienen etiqueta o los que tengan la menor cantidad posible de etiquetas. Y tampoco quiere decir que estos con etiquetas no se pueden consumir nunca. O sea, lo que quiere decir es que esto es lo que está buscando, porque otro de los argumentos que he escuchado que la Cámara de Industria se está manejando es los cortes que se usan para esto es en realidad en el consumo diario de los alimentos. Entonces no tiene sentido ponerlo esto aplicado a cada alimento. Y en realidad sí tiene sentido, porque la gente tiene que saber dónde están los alimentos, o sea, dónde están los nutrientes críticos. Si la gente no sabe, nunca va a poder mantener su consumo diario de esos nutrientes dentro de los límites marcados. Entonces lo que nosotros buscamos es que la gente esté informada. Esto no prohíbe la venta, no le obliga a las personas a consumirlo o no consumirlo, las informa, lo cual creo es un derecho de las personas. La Cámara de Alimentos, que está apoyada por la Cámara de Industrias, obviamente, en este tema, también ha planteado algunas objeciones, o por lo menos algunas alternativas. Ellos manejan la posibilidad de que en vez de que sean estos logos octogonales, ¿no?, ir por el lado de como una especie de señalización del semáforo. ¿Qué resultados han dado este tipo de medidas en otros lados, o por qué sería un sistema mejor que el otro? Lo que se ha visto es, sobre todo en Chile, donde se hicieron estudios para ver qué era más efectivo, y acá en Uruguay también se han hecho estudios para ver qué es lo que a la gente le impacta más, es que el tema del semáforo da una información que hay que decodificar. Por ejemplo, primero, es difícil comparar productos entre sí. Porque, a ver, ¿qué es peor? ¿Un rojo, 2 amarillos y un verde? 2 verdes y 1 rojo. Entonces, ¿cómo la gente hace rápidamente la decodificación de todos estos productos que son lo mismo? ¿Cuál es el que me conviene consumir? Es una información compleja, y cuando hay información que te da más de un dato en el mismo información, la gente tiende como a bloquearse y no le da importancia. Entonces, nuestra idea es que el octógono es mucho más fácil de decodificar. Incluso, como te decía, para niños, para personas con problemas visuales, para personas que no tienen mucha educación, esto es fácil de entender. Y eso es lo que buscamos, que sea fácil de entender, ¿no? Otra de las objeciones es por el lado de, bueno, ¿qué puede pasar con los productos que se importan, ¿no? Si a la producción uruguaya nacional se le va a exigir eso, ¿qué pasa con los que importan? Se le va a exigir exactamente lo mismo, porque los países son soberanos en exigir que cualquier producto que se vaya a vender en su territorio tiene que cumplir con las requisiciones. Y lo que, a ver, en Ecuador, cuando Ecuador empezó y Ecuador tiene el sistema de semáforos, la industria le dijo, ustedes se van a quedar sin alimentos, porque nadie va a querer venderle alimentos a Ecuador porque tiene que ponerle el etiquetado. Por ahora sí, hace 4 años y siguen teniendo todos los alimentos que tenían en el mercado. Nadie deja un mercado porque tenga que cambiar el etiquetado. ¿Y es normal estas reticencias que siempre surgen del lado de la industria? Sí, siempre. La industria tiende a mantenerse en el status quo, digamos. O sea, la industria trata de maximizar sus ganancias, lo cual es entendible. Es su función, digo, ¿no? O sea, producir algo para ganancias de un grupo de inversores. ¿Hay otras medidas regulatorias también en esta materia, la de los alimentos no saludables? Sí, está la restricción del consumo de sal. Por ejemplo, a ver, acá mismo en Uruguay ya se han hecho algunas cosas, por ejemplo, como quitar los saleros de las mesas. Sé que hay un proyecto en el Parlamento como de que debería haber, me fijé en la página del Parlamento, decía que un proyecto sobre que hay la obligación de que los restaurantes y los lugares donde venden comida haya opciones sin sal para las personas que así lo necesitan. Está la parte de regulación del marketing, y eso es muy importante, sobre todo el marketing dirigido a los niños. Por ejemplo, en Chile, los alimentos que tienen las advertencias no pueden ser publicitados para niños ni pueden utilizar elementos disuasorios. Entonces, esos cereales muy comunes que tienen un tigrecito, no pueden usar el tigrecito en Chile,
porque el tigrecito está buscando que los niños traten de consumirlo. Una más, Romina. A ver, ya que estamos hablando de estas dos grandes áreas, usted tiene un posgrado en lo que es dependencia de drogas y una maestría en políticas para la prevención de uso de drogas por los jóvenes. ¿La OPS ha evaluado, por ejemplo, lo que es la política de legalización de la marihuana que implementó Uruguay? Sí, lo está evaluando. No es en mi unidad, hay una unidad de uso de sustancias que es la que está trabajando en ese tema. Así que por más que mi formación es en eso, no me consultaron, ¿no? O sea, no está en mi área el tema, no te puedo dar la información. Pero ¿cuánto puede incidirnos negativamente el hecho de, bueno, uno puede decir, Uruguay ha implementado mucho, ha avanzado mucho en lo que son las políticas de control de tabaco, en alimentos aparentemente está avanzando y sería un paso más esto del etiquetado, pero en este otro ámbito? Yo lo que podría decir es repetir lo que he ¿cuánto escuchado. incide en lo que es el combate a las enfermedades no transmisibles, ¿no? Yo puedo decir dos cosas en esto. Uno es lo que he escuchado de los propios personas del gobierno uruguayo, y es que va en el mismo sentido. O sea, se reguló el tabaco como sustancia legal, se hizo legal esta sustancia para poder regularla. No se puede regular una sustancia que es ilícita, ¿ok? Y la segunda cosa es, sí hay que tener cuidado porque fumar es malo, así uno fume cualquier cosa enrollada, porque los cancerígenos son los alquitranes que se producen por la combustión. Entonces, por supuesto que todo lo que es la normativa de fumar tiene que aplicarse de la misma forma a la marihuana. O sea, no se podría fumar marihuana en un lugar donde no se puede fumar. Doctora Blanco, para ir cerrando, y a propósito del fenómeno de las enfermedades no transmisibles, su impacto, la necesidad de atenderlas, dice Guillermo que está faltando que la invitada haga referencia al impacto de las emociones negativas. La evidencia científica que sostiene que cualquier trastorno denominado físico u orgánico suele implicar igualmente y a distintos niveles alteraciones psicológicas y viceversa. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Obviamente somos un todo, no somos solamente un físico, ¿no? y por otro lado una mente. Y definitivamente hay gran cruce, digamos, entre el tema de las enfermedades no transmisibles y la salud mental, digamos, las enfermedades mentales, ya sea desde las más mínimas hasta, no solamente, por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedades mentales graves usan mucho más sustancias, por ejemplo, de tabaco, alcohol, que las personas que no lo tienen, sino al revés. Pacientes que tienen enfermedades crónicas sufren mucho más de ansiedad, depresión, entonces hay mucho cruce. Nuestro departamento, por eso es de enfermedades no transmisibles y salud mental, porque entendemos que justamente este cruce es muy importante. Ahí está otro aspecto que quizás no se tiene en cuenta cuando se las considera, ¿no? Sí, no, realmente nosotros siempre hemos luchado por incluir el tema, las enfermedades mentales, o sea, ansiedad, depresión, todo esto, dentro del paquete de enfermedades no transmisibles, pero bueno, esto fue una decisión, digamos, global que se tomó sobre cuál era el enfoque, lo cual no quiere decir que nosotros no sigamos trabajando como OPS en este tipo de enfermedades como trabajamos con los países, digo, ¿no? O sea, una cosa es la estrategia global y otra cosa es nuestra cooperación técnica del día a día, ¿no? Ya pasaron las 9 de la mañana, así que tiene que irse al encuentro, ¿no? Exactamente. A la conferencia. Si no me van a venir a buscar. ¿Qué le toca? ¿Con qué empiezan ahora? Ahora empieza una plenaria. Donde se van a presentar algunas experiencias de países. Por suerte está cerca, ¿no? Porque es acá en el radio. Me bajo acá unos pasos. Doctora Adriana Blanco, jefa de la Unidad de Factores de Riesgo y Nutrición de la OPS, gracias por acompañarnos esta mañana. No, muchísimas gracias a ustedes.